Bien, este enlace por puente de hidrógeno, si bien tiene características similares a lo que vendría a ser un dipolo-dipolo, es un caso muy extremo, ¿ya? Es un caso en el que sí o sí obviamente participa hidrógeno, por eso se llama puentes de hidrógeno. Pero fíjense que se hace uso de la palabra enlaces, ¿ya? La palabra enlaces va a hacer referencia a que es más fuerte que las fuerzas de London, fuerzas de dispersión, fuerzas dipolo-dipolo. El enlace representa que es algo más fuerte, ¿ya? Y además, otra de sus características es de que es exclusivo para cierto grupo de sustancias, ¿ya? Para átomos muy electronegativos. Recuerden, la electronegatividad es la capacidad de atraer los electrones hacia uno mismo. ¿Quiénes son átomos muy electronegativos? Los primeros que están en la tabla periódica, ¿sí? Los que están en la primera fila de los no metales: nitrógeno, oxígeno y flúor. Al carbono no lo vamos a tomar en cuenta porque no es precisamente un átomo muy electronegativo. Quienes son electronegativos, como les decía, son el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Tienden a atraer los electrones hacia sí mismos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa en un puente de hidrógeno? Básicamente, fíjense, voy a hacer el ejemplo con el agua. ¿Ya? Voy a hacer dos moléculas de agua. Ojo que las pueden representar como ustedes quieran. Yo en este momento, digamos, estoy haciéndolo para que sea un poquito más didáctico, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El oxígeno tiene dos pares de electrones no enlazantes. ¿A qué se refiere? A que están sin enlazar, no enlazantes, que no se enlazan, ¿no es cierto? Bien, y son, como les decía, muy electronegativos. Tienden a atraer los electrones hacia sí mismos. Entonces, un poco, como les decía, parecido a lo que hacían en el dipolo-dipolo, pero lo atrae fuertemente hacia él. El oxígeno atrae el electrón del hidrógeno y por lo tanto le deja una carga positiva mucho más fuerte que lo que se genera en un dipolo-dipolo, ¿sí? Y al atraer el electrón y tener sus dos pares de electrones no enlazantes, también va a tener una carga negativa muy fuerte, ¿sí? Y aquí también, fíjense, pasa exactamente lo mismo. Aquí como le atrae este electrón, este se queda con una carga positiva bastante fuerte. En ese momento, ¿sí? Aquí se genera, voy a hacer con otro color, aquí se genera lo que se denomina puente de hidrógeno, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esta carga positiva está muy atraída por esa carga negativa, esta camote, ¿ya? Entonces, esta carga positiva se une prácticamente a esa carga negativa del oxígeno. ¿Y por qué se dice además que este enlace es diferente? Porque suele suceder que este hidrógeno ya no va a estar, ya es como que se va a dejar de estar enlazado con este oxígeno y se va a ir a enlazar con este otro, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con este hidrógeno, va a dejar de estar enlazado con este y se va a unir con el otro, y así sucesivamente, ¿sí? Estas fuerzas de enlace, en realidad este enlace por puentes de hidrógeno se consideran sumamente fuertes, ¿ya? Y generan que los puntos de fusión y puntos de ebullición sean muy elevados para ciertos compuestos. ¿Por qué? Porque romper este enlace o romper cualquiera de esos enlaces toma mucha energía. Estos puentes de hidrógeno tienen que ver, por ejemplo, con el punto de ebullición del agua. Que el agua ebulla a cierta temperatura es justamente porque tiene una alta presencia de puentes de hidrógeno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con estos, por ejemplo? Aquí el nitrógeno tiene ese par de electrones no enlazantes, ¿ya? Entonces, si aquí viene otro nitrógeno, ¿ya? Que tiene ahí sus protones, ¿qué va a pasar? Este va a quedar positivo, este va a quedar negativo, aquí tengo el negativo, entonces se unen, ¿sí? Pero como les digo, es solamente entre esos grupos de átomos. ¿Por qué? Porque son sumamente electronegativos, atraen ya muy fuertemente los electrones hacia sí mismos. Si bien el cloro, por ejemplo, se considera un elemento ligeramente electronegativo, o bueno, en realidad bastante electronegativo, no entra en esta clasificación porque además, si se acuerdan, yo les hablaba de que estos son los más electronegativos
Estos ya no tanto, estos menos y estos menos. Y eso tiene que ver obviamente con el tamaño del átomo también, ¿sí? Bien, entonces espero que haya quedado claro el enlace por puentes de hidrógeno, ¿sí? Y esto sería todo. No se olviden suscribirse y activar notificaciones. Y hasta la próxima.